Del deseo a la voluntad. Esta conferencia trata del desarrollo, la evolución que hizo el ser humano antes de alcanzar la autoconsciencia como sí mismo, como individuo, cuando se dejaba llevar más por el deseo, en el sentido más de animal que de humano, y cómo de ese deseo se convierte en voluntad, que es un aspecto del propio espíritu. La voluntad perteneciente a cualquier yo individualizado actualmente tiene su origen, al igual que su vida y que su espíritu, en su creador. En su origen, la voluntad era una potencia libre del espíritu que, en el cumplimiento del plan evolutivo de Dios para nosotros, debía unirse a las formas materiales y verse limitada en su manifestación dentro de ellas. Se estaba predestinada a tomar formas o cuerpos físicos. De ahí que cuanto más atrás en nuestro sendero evolutivo, más dominara la materia al yo superior y no éste a la materia. Y esto ocurrió porque al verse el yo superior obligado a desear, pensar y actuar a través de sus cuerpos, se ha encerrado ya en sus cuerpos, y más concretamente en el físico, se identificó tanto con las formas, con los cuerpos, que creía, bueno, y aún normalmente muchos creen o creemos, que dichos cuerpos eran un ser con un libre albedrío. Es el trabajo de la voluntad desde sus cuerpos quien, a pesar de estar ligada y limitada, consigue invertir el proceso gracias a que las formas cambian y se alteran. Así, aún desde la inconsciencia, el yo superior fue atrayendo, rechazando y adaptando la materia a sus necesidades de manifestación, o sea, más concretamente su cuerpo físico. El origen de nuestra existencia como espíritus no es otro que el deseo voluntario de manifestación, puesto que nuestra voluntad y nosotros mismos somos parte de Dios, y Dios deseaba manifestarse una vez más voluntaria y conscientemente para que nosotros evolucionemos y desarrollemos los poderes latentes internos que de Él tenemos, y así parecernos, o sea, así alcanzar ese dicho de parecernos a Él, a ser a su imagen y semejanza, ¿no? Así, el deseo de manifestarse de Dios en un universo es para nosotros, aunque inconscientemente, la voluntad de vivir, de experimentar y de obtener conocimiento. Esto fue lo que hizo que el espíritu se viera arrastrado a la manifestación de forma inconsciente y casi pasiva para cambiar su voluntad, en este caso como espíritu, por el deseo aquí en el mundo físico y para verse después atraído por este mundo, por la materia, rechazado y manipulado por las fuerzas que le rodean. Para poder expresar voluntad desde una forma o cuerpo debe haber conciencia, y para que haya conciencia debe haber una organización interna. Sin querer expandirme mucho en esto, tengo que decir que una vez alcanzado el mundo físico, el yo superior, inconsciente de sí mismo pero manifestado en sus diferentes y nacientes cuerpos, tiene que desarrollar la conciencia en los diferentes planos, comenzando por el más denso o físico. Tiene que desarrollar la conciencia por medio de un cuerpo físico y previamente por la autoconciencia de esa personalidad que habita el cuerpo físico, o sea, de nosotros aquí. La autoconciencia y la conciencia del mundo físico tiene su origen en los impactos procedentes del cuerpo físico y del mundo externo. Esto fue lo que en aquella época hizo prestar atención al ego naciente hasta conectar dicho cuerpo con el sistema nervioso simpático, lo que a su vez, y puesto que la conciencia ya actuaba sobre el cuerpo físico, aceleró la evolución propia.
la evolución de ese ser. La conciencia es anterior a la autoconciencia y la evolución de la conciencia en el plano emocional, en el plano de donde pertenece nuestro cuerpo de deseos, pues va a la par con la evolución de la autoconciencia, que es donde se manifiesta la voluntad. En las primeras razas, es el origen de la voluntad en el hombre, las primeras razas, la lemúrica y la atlante, los hombres eran mucho más conscientes en sentido interno, vamos a llamar emocional incluso, que externo o físico, debido a que las ondas procedentes de los contactos astrales del cuerpo de deseos conmovían los centros sensoriales de este cuerpo y los centros simpáticos del cuerpo físico. De aquí que su expresión estuviera dominada por las emociones y por las pasiones y no por la razón ni por la voluntad. Estamos hablando casi de la prehistoria o incluso antes. Según se fue desarrollando el sistema cerebroespinal para quedarse como aparato de conciencia, así se fue desarrollando y tomando su papel la mente concreta, la razón, la que como mentalidad ayudó mucho al desarrollo de la voluntad en sus primeros pasos. El yo comenzó a ser consciente gracias a los cambios de condiciones en el mundo y al movimiento de sus cuerpos, lo que dio lugar a la dilatación y contracción de la conciencia. Y esto, a su vez, pues a lo que llamamos sentimientos de placer o de dolor. Aunque el espíritu, separado temporalmente de su padre, de su creador, contiene los aspectos de voluntad, sabiduría y actividad, en este primario estado de conciencia todavía no se mostraban estos en ningún sentido. Sin embargo, el deseo fue tomando el papel de la voluntad del espíritu que iba desapareciendo según se iba tomando conciencia aquí en el mundo físico. Y es el deseo quien iba tomando fuerza. Es a partir de ese estado donde comenzamos a experimentar las sensaciones de placer y de dolor, por la atracción y repulsión de lo que nos rodeaba, como he dicho antes, creo, pues es entonces por lo que se desarrollaría la conciencia y cómo la memoria de todo esto, o sea, los recuerdos de objetos y hechos atractivos o repulsivos que causaban placer o dolor, pues todo esto crearía el germen de la mente o pensamientos que nos llevarían a una actividad cada vez más racional. Cuando las vibraciones de los impactos del mundo externo alcanzaban al cuerpo físico, producían ciertas respuestas a modo de estremecimientos, lo que a la larga se convirtió en un acto de conciencia, la conciencia del cambio de lo que ocurría en el exterior. Es decir, los cambios que originaban los sentimientos despertaban en la conciencia la diferenciación entre fuera y dentro. Y aunque lo primero que se percibía era lo externo, de este surgía lo interno como opuesto o como respuesta incluso. Esto dio pie a la toma de conciencia de los contactos entre aquellos individuos mismos. Recordemos que teníamos más la conciencia interna que externa, y estos impactos de nuestra relación con los demás, no siendo todavía perfectamente autoconscientes de nosotros, despertaba la conciencia interna, la despertaba hacia afuera, por estos contactos con esos individuos o hermanos. Es decir, entre el yo y los demás. Estos hechos, junto a la percepción de que los cambios se producen dentro y que las cosas están fuera,
fuera, fueron los que facilitaron la autoconciencia. Pero para que haya una transformación de conciencia a autoconciencia, tiene que haber una distinción entre lo que la gente llama comúnmente real y lo imaginario. En aquellos seres, lo que producían cambios de conciencia eran los simples contactos con las cosas, pero esto no significa que las reconocieran. Estoy hablando antes de obtener la razón, la mente, puesto que aún no eran capaces de observar, analizar o discernir consciente y voluntariamente. Es evidente que para que la voluntad se exprese aquí en el mundo físico necesita un medio o vehículo físico, y este no es otro que el cerebro. Cuando una vibración externa es percibida por algún sentido, esta vibración llega al cerebro y alcanza a un grupo de neuronas afectándolas de tal forma que cambia en algún grado su naturaleza. En aquella época, la huella dejada por las vibraciones era retenida por ser algo nuevo y era considerada como una posibilidad de vibrar de nuevo sin necesidad de estímulo hacia el grupo celular. Así, con cada repetición de algún tipo de vibración externo, aumentaba dicha posibilidad de expresión espontánea futura. Pero para que pudiera haber respuestas en aquellos seres, las vibraciones que desde el exterior alcanzaban el cerebro no solo no se podían quedar ahí, sino que, además, debían alcanzar, como así lo hacían, el cuerpo emocional y el futuro cuerpo mental o mente en formación, lo que también producía un cambio de conciencia. O sea, los estímulos no solamente llegaban al cerebro, sino que también alcanzaban el cuerpo de deseos y a ese germen de la mente que ya teníamos, que después se ha desarrollado en lo que hoy llamamos mente o razón. Este cambio de conciencia interno, a su vez, reaccionaba sobre la misma parte del cerebro, constituyendo así la memoria del objeto u hecho causante de las vibraciones. De esta forma podemos comprender cómo en aquellos seres se fue formando la memoria, que a su vez fue la base para que comenzaran a responder impulsivamente al principio y voluntariamente después, todo gracias a los impactos vibracionales que les llegaba desde el exterior. Todo esto, como es obvio, sucedía gracias a los cambios de conciencia que se iban produciendo y que facilitaban cierta expresión de los yoes por medio de la memoria. Resumiendo esto último, diré que las corrientes vibracionales repetitivas de los impactos externos que alcanzaban el cerebro y los cuerpos superiores, o sea, por medio de una inducción, determinaron la percepción, mientras que la salida de dichas vibraciones como respuesta del yo formaron el recuerdo o memoria. Es el desarrollo de la autoconciencia lo que distancia, engrandece y hace cada vez más real al mundo externo, a la vez que nos separamos de él con un sentimiento de yo soy. Por un lado, nos íbamos haciendo conscientes del mundo físico, pero a la misma vez nos separábamos en sentido de que nos veíamos como individuos, que nosotros ya no éramos ese mundo físico, sino una parte que estaba en él. La autoconciencia y la voluntad siguen teniendo su centro en el cerebro, según el entendimiento de muchos. Sin embargo, no es así, porque el cuerpo físico es solamente un vehículo para el yo superior o ego. Si los primeros humanos diferenciaban los objetos de lo imaginario o irreal, creyendo que los objetos eran reales, el ser humano de hoy sigue identificándose entre sí mismo y lo físico, entre sus pensamientos
y lo que aparenta ser el mundo físico. De aquí que el hombre se haya identificado con él y diga que el mundo es real y objetivo. El día que seamos autoconscientes en el mundo emocional, en el mundo de deseos, puesto que ahora solo somos conscientes de su existencia, nos ocurrirá lo mismo. Quiero decir que ahora somos conscientes de que tenemos emociones, deseos y sentimientos y nada más, pero que en un futuro seremos capaces de diferenciar, o sea, seremos conscientes entre los deseos y sentimientos que originemos nosotros mismos y los que se produzcan por otros contactos, con la diferencia de que la voluntad será mucho más poderosa, al igual que hoy lo es de lo que era en los primeros humanos. Nuestro estado de conciencia actual es de vigilia, puesto que respecto al mundo de deseos y al mental, solo somos capaces de sentir cambios en la conciencia. No somos autoconscientes en ellos, pero sí estamos utilizando la voluntad para evolucionar hacia esos estados que ahora llamamos subjetivos, siendo, sin embargo, más objetivos que el mundo físico. Los mundos superiores son más objetivos, son más reales desde el punto de vista de nuestro espíritu, de nuestro yo superior, que lo son para nosotros. En cierto modo, estamos aquí en el mundo físico evolucionando dentro del plan evolutivo de Dios por propia voluntad espiritual, ya que nuestro aspecto de voluntad tiene su origen y es parte del primer aspecto de Dios llamado también voluntad, con la particularidad de que en estos mundos inferiores la voluntad, como aspecto del espíritu, se convirtió en deseo hace millones de años. Como espíritus tenemos tres aspectos de lo que nos valemos para evolucionar. Estos son voluntad, sabiduría y actividad. Pero el desarrollo de la voluntad a partir del deseo en la personalidad se alcanza gracias al impulso que nos viene de la sabiduría y del aspecto actividad y que nos lleva a la manifestación. La voluntad es un aspecto de la conciencia, del yo superior, pero no es la actividad, ya que la actividad es la acción del yo personal sobre lo no yo, para así crear lo que es real temporalmente. En realidad, la voluntad es la que impulsa o estimula para que haya actividad, pero está detrás o encima del conocimiento. Y esto lo podemos comprobar cuando vemos que es la voluntad, utilizando la mente, creando pensamientos, la que crea. De aquí que se pueda considerar una fuerza motora. Naturalmente que la humanidad ha llegado a ser lo que es gracias a la voluntaria intervención de diversas jerarquías y guías que nos ayudaron a desarrollar la conciencia y la voluntad primitiva. Pero es que incluso ellos están cumpliendo la voluntad divina de forma voluntaria. Ha sido el progresivo desarrollo de la voluntad de nosotros la que, renacimiento tras renacimiento, ha ido perfeccionando el cuerpo físico y esforzándose por manifestar nuevos y más elevados valores morales, intelectuales y espirituales. Y es esta voluntad, como yo o ego, la que gobernará desde dentro y dirigirá y purificará sus cuerpos hasta que ya no les sean necesarios, quedando y actuando como lo que verdaderamente es, o sea, un ser libre. Dentro de la evolución que estamos tratando, hay tres cualidades que deben ser desarrolladas si de verdad queremos acelerar nuestros pasos. Estas son un fuerte deseo, una clara inteligencia y una firme voluntad.
Está claro que en la etapa que estamos experimentando ahora todavía tienen gran poder los deseos, las pasiones. Por eso se suele decir que progresa más quien tiene un ardiente deseo. Los deseos, como los hechos físicos, están para experimentarlos y conocerlos, porque es así como se despiertan los poderes latentes superiores. En nuestra naturaleza tiene un papel importante el cuerpo de deseos, y si tenemos ese cuerpo interno es porque Dios ha querido que conozcamos y experimentemos cómo los sentimientos, con las emociones y con el deseo, de aquí que sea un error que una persona sin el suficiente desarrollo espiritual se esfuerce en matar el deseo, como en algunas escuelas se ha dicho. Aunque el deseo ha tomado la representación de la voluntad divina del espíritu, gracias a su conocimiento y su experiencia, obtendremos el desarrollo de la voluntad individual y personal. Los deseos son impulsos que llevan a actuar instintiva e irracionalmente en una etapa, pero que a la larga desarrollan la voluntad y la inteligencia para no dejarnos dominar por los de naturaleza negativa o contrarios a la voluntad divina. Y esto será así hasta que nuestros deseos sean solo los de unirnos con Dios y con nuestro verdadero espíritu, y los de desarrollar los poderes espirituales para utilizarlos en beneficio de los demás. Cuando el aspecto voluntad del espíritu se refleja en el mundo de deseos y se convierte en deseo, es cuando comienza la cautividad personal, porque la voluntad queda limitada en un alto grado por los deseos hacia todo lo que nos rodea y lo que conocemos. Esto fue lo que ocurrió en nuestros primeros pasos. Esta es la diferencia entre la voluntad del espíritu y la personal, aun teniendo un mismo origen como fuerza motora que impulsa la acción del yo sobre el no yo, o sea, sobre lo que nos rodea. Podríamos decir que actuamos con voluntad cuando conscientemente actuamos sin dejarnos dominar por las atracciones y repulsiones o el placer y el dolor, y que actuamos llevados por el deseo cuando es lo contrario. Así es que el deseo es la voluntad camuflada con materia de deseos, reaccionando en la conciencia en forma de sensaciones. Por eso la voluntad crea impulsos motores cuando siente sensaciones de donde surge el deseo. Algunos piensan que es la voluntad la que en su evolución, en su desarrollo, destruye la energía de deseos. Pero no es así, porque lo que hace la voluntad es transformarla en deseos superiores hasta que estos se identifican con el aspecto espiritual de la voluntad divina. La voluntad está por encima siempre de los deseos, de los sentimientos, de las emociones, y la razón sobre ellos los puede transformar hacia lo que podríamos decir deseos o sentimientos más elevados. Todas las reprimendas y amonestaciones que la conciencia nos hace en forma de consejos contra los recuerdos dolorosos del pasado se consideran fuerzas espirituales a disposición de la voluntad del ego. Aún así, es cierto que se cede ante tentaciones que, con la buena voluntad y el discernimiento, se superarán fácilmente, porque está claro que cuando cedemos ante las tentaciones que causan dolor, es porque el recuerdo del dolor pasado no es lo suficientemente fuerte como para ayudar a la voluntad a vencerlo. De aquí que sea necesario repetir esa misma superación de las tentaciones varias veces más hasta que se convierta en fuerza espiritual. Algunos solemos decir que intentamos hacer el bien, pero que tropezamos con el mal y por eso se considera más mal que bien a las tentaciones. Pero si nos fijamos bien, todo termina evolucionando hacia el bien.
Es cierto que la débil voluntad se ve dominada por el deseo, pero también lo es que cuando el aspirante espiritual lucha con persistente voluntad contra su naturaleza de deseos, construye un ideal que vence a cualquier negatividad. Naturalmente que esto se consigue gracias al desarrollo de la mente. Esto es, cuando el objeto de tentaciones se atrae al deseo, la mente recuerda otros hechos similares con sus correspondientes dolores o sufrimientos para así cortar el deseo por medio de la razón. Es entonces cuando la voluntad puede transformar dicho deseo. Esta fue la gran guerra interna del pasado y sigue siendo una lucha actualmente para la mayoría de los aspirantes espirituales hasta que la voluntad y la persistencia venzan y transformen los deseos y las emociones negativas del cuerpo de deseos. Cuando la voluntad consciente utiliza correctamente a la mente, ésta utiliza la fuerza del deseo para transformar a los deseos contrarios al desarrollo espiritual. Así, desea y elige objetos que causen felicidad y paz en vez de los que causan dolor y conflicto. Se interesará por los placeres intelectuales y espirituales en vez de los que causan pasión y vicio, y así sucesivamente hasta que las atracciones y deseos superiores se impongan como hábito sobre los inferiores. Es la voluntad la que puede utilizar a la propia fuerza del deseo que esclaviza para liberarse y elevarse a los planos espirituales, porque cuanto más se libera de los objetos de deseo, más se eleva el yo personal hacia el espíritu, hacia el verdadero yo. Cuanto más utiliza la voluntad personal a la mente para elevarse a los planos abstractos o de sabiduría, más se manifiesta la voluntad del espíritu y más libre es el hombre. Es necesario saber diferenciar el deseo de la voluntad para poder obtener más desarrollo, puesto que el deseo procede de la misma energía que la voluntad. La diferencia está en que el deseo, por lo general, está relacionado con un objeto u hecho externo, mientras que la voluntad procede del interior y es un poder del yo superior. La voluntad nos capacita para dirigir nuestra vida, para cambiar circunstancias, para transformar el carácter, etc. Pero eso no cambia, como ocurre con los deseos, ni siquiera por el hecho de renacer, porque está unida a la voluntad divina. Se pueden desarrollar y transformar los deseos por medio de la mente. Se puede desarrollar el intelecto estudiando y cultivando la atención, la observación, la concentración, etc. Pero todo ello sin voluntad no es nada. La voluntad se desarrolla poniéndola en práctica. Y como don especial de Dios en nosotros, hay que procurar que no esté oculta o actuando para satisfacer los deseos y placeres de la personalidad. Si de verdad queremos progresar espiritual e intelectualmente, debemos tener una voluntad firme para controlar la mente y dirigir los pensamientos hacia fines elevados. Sería incluso conveniente que se hicieran prácticas para desarrollar la voluntad, cumplir pequeñas promesas a diario respecto a la forma de hablar o de pensar, o respecto a obligarnos a meditar o a orar. Todas estas cosas siempre fortalecen la voluntad. Cuando intentamos hacer prácticas similares a estas, siempre surgen deseos contrarios que debilitan la voluntad. Pero si analizamos los resultados de los ejercicios o hechos que queremos hacer, la voluntad saldrá victoriosa. Incluso para transformar un deseo negativo es necesaria la fuerza de la voluntad, porque, primero, si es negativo, el solo hecho de pensar en cómo nos puede perjudicar su práctica o consumación
ya debería hacer que no lo deseemos. Y segundo, si queremos desear algo que nos beneficie espiritualmente, solo debemos fijar la mente y la imaginación en todo lo que voluntariamente podemos alcanzar. Esto hace que ese deseo positivo sea cada vez más grande y más poderoso, y si recreamos y observamos sus posibles y buenos resultados en nosotros, la voluntad se encargará de que se cumpla. La voluntad se desarrolla llevando a la práctica y obteniendo resultados de todo aquello que nos proponemos, aunque en cierto modo no nos guste. La palabra voluntad se utiliza muchas veces para expresar deseo, y otras, y debido a su intensidad, se le llama querer. De aquí que la voluntad esté tan cerca del deseo. Pero es conveniente hacer algunas distinciones entre los diferentes aspectos de la voluntad. Podemos tener deseos y no tener voluntad de acción, pero no podemos abandonar una acción voluntaria sin un deseo. El deseo estimula la voluntad de tal manera que si estimulamos o restringimos el deseo, estamos dominando la voluntad. El deseo precede a la voluntad, bien sea consciente o involuntariamente, pero igualmente puede despertar el deseo a la voluntad como la voluntad al deseo. El deseo unido a la voluntad puede llevar a la acción voluntaria de igual forma que la voluntad decisiva lo hace para dirigir o centrar la atención sobre algo que interesa para que surja el deseo. Aún así, para que haya voluntad decisiva, debe haber algún deseo que estimule a la voluntad. También el interés y la atención pueden verse estimulados sin necesidad de voluntad, pero sí puede ésta anular el interés por el objeto u hecho o estimularlo dirigiendo la atención a ello hasta que surja el interés. Observando la relación íntima del deseo con la voluntad respecto a la acción, es importante que cada uno aprenda a estimular o a transformar los deseos. Pero, ¿qué es la voluntad? Por un lado, es el poder que las personas tenemos para escoger entre dos opciones de acción. Y por otro, podríamos decir que está íntimamente relacionada con la autoridad, el mandato, la determinación, la intención o la disposición. La voluntad tiene el poder de influir o dirigir a la mente para que actúe. De hecho, podemos razonar conscientemente gracias a la voluntad, y lo mismo ocurre respecto a las planificaciones e invenciones. A veces deseamos algo, pero comprendemos que no es posible obtenerlo. Entonces es cuando pretendemos alcanzarlo, pero sin fuerza o lucha. Es por tanto necesario que se ponga en actividad la voluntad y la persistencia si hiciera falta. La voluntad se relaciona con la acción, con la particularidad de que nunca estamos falto de voluntad, siempre está a nuestra disposición. Incluso cuando en una emoción hay impulso para su manifestación, significa que hay voluntad en ella. Cualquier persona sabe que antes de pasar a la acción tiene que haber una decisión, excepto los casos impulsivos, por instinto o automáticos, que muchas veces dominan a las personas. Por eso también podríamos tomar a la decisión como un aspecto de la voluntad. Cuando tenemos que seleccionar, admitir o rechazar, o determinar inteligentemente, entre otros hechos, para tomar una decisión, tenemos que hacer uso de la voluntad individual. Sin embargo, esto no es lo frecuente en las personas poco desarrolladas, ya que la voluntad se desarrolla casi a la par que la conciencia y que la razón, que la mente. Lo que ocurre con estas personas es que aún están muy dominadas por el cuerpo de deseos, y son los deseos y las emociones
quienes impulsan a la acción casi automáticamente en vez de tomar una decisión razonada voluntariamente. Está claro que es la razón y el discernimiento los que juegan el papel más importante y a estos los utiliza la voluntad a la hora de decidir conscientemente, o los debería de utilizar la voluntad conscientemente. Es decir, cuando la voluntad siente que tiene que decidir es cuando recurre a la razón para discernir cuál es la decisión más correcta, o es al menos debería ser una de nuestras guías para nuestro deseo de espiritualizar nuestro carácter. Por otro lado, hay dos aspectos de la mente que también entran en juego a la hora de decidir, pero que en general no nos solemos dar cuenta de su papel. Estos son la imaginación y la memoria. Como hemos dicho, hay personas que a la hora de decidir no lo hacen siempre conscientemente, sino que lo hacen dejándose llevar por su deseo y de forma instintiva y automática. Pero tanto en estos casos como en los que deciden razonable y conscientemente, primero se tienen en cuenta los recuerdos o impresiones pasadas y segundo, se utiliza la imaginación para ver qué resultados puede tener la decisión que se desea tomar. Si todo esto no pasara por el filtro de la conciencia y de la mente, de la razón, es fácil que se actuara según el impulso del deseo. En los casos de aspirantes espirituales, matemáticos y personas de fuerte voluntad, la atención es también muy importante en el momento de admitir, rechazar, decidir, etc., porque convierten la atención en concentración, y esto demuestra el poder de la persona sobre su vida y sobre su destino. Fin de la primera parte.